El ascenso de la humanidad fue como una llamada en la noche galáctica, en apenas unos pocos milenios, una especie que se había curado en un único planeta de roca azul, ahora extensión sus brazos de titanio y ambiciona viajes de los sistemas estelares. Sus naves, impulsadas por una ingeniosa manipulación de la física que las especies más antiguas consideran imprudente, trazaban nuevas rutas comerciales sobre mapas que había permanentes inalterados durante eones. Esta era la Federación Terrana, joven, audaz y terrible eficiente. Observándolos desde el corazón de la galaxia se encuentra el Consejo Unido Galáctico, un tapiz de civilizaciones tejido a lo largo de 100.000 años. Estaba compuesto por los sabios y longevos Serac, los cristalinos Catar, los enjambres psíquicos de los Het, y docenas de otras especies unidas no por una biología común, sino por un código de leyes y un profundo deseo de equilibrio. Para ellos, la humanidad era una anomalía, una especie ruidosa, impulsiva y con un hambre insaciable que amenazaba con desestabilizar una paz cuidadosamente mantenida. El catalizador fue un planeta sin nombre, diseñado como Ymir, 73. Ymir era un mundo helado e inhóspito, pero sus venas rocosas palpitaban con neonium, un isótopo exótico que era el componente clave para los motores de salto de la Federación y un estabilizador vital para los reactivos del Consejo. La humanidad reclamó derechos de explotación basados en el descubrimiento. El Consejo invocó un antiguo tratado que designaba el sector como reserva galáctica. El incidente inicial fue, como suele ocurrir, un trágico malentendido magnífico por la desconfianza. Una sonda minera humana, operando demasiado cerca de la órbita de Ymir, sufrió una sobrecarga en su reactor. El pulso electromagnético fue interpretado por una patrulla del Consejo como el disparo de un arma. La respuesta fue inmediata y continua. La sonda fue desintegrada. Para la Federación, fue un ataque no provocado. Para el Consejo, fue una respuesta defensiva necesaria. La diplomacia se evaporó. Los canales de comunicación se llaman de ultimátums y acusaciones. Los primeros encuentros fueron un bautismo de fuego para ambos bandas. Las flotas humanas, ágiles y con tácticas impredecibles, infligieron pérdidas sorprendentes a las naves del Consejo. Pero la Federación pronto aprendió el verdadero significado del poder ancestral. Las naves capitales del Consejo, armas del tamaño de lunas pequeñas, soportaban castillos increíbles y responden con armas que curvaban el espacio-tiempo. La guerra había comenzado, y su tono se estableció desde el principio, brutal, costosa y sin cuartel. En el puente de la nave insignia de la Federación, la TFC Victoria, la almirante Anya Sarma observaba el ballet mortal de la batalla del Anillo de Fuego. Era una estrategia nata, su mente un glaciar de lógica y pragmatismo. Para ella, cada nave perdida era una variable en una ecuación que debía terminar con la supervisión humana. Al principio, creación en la guerra como una necesidad darwiniana, un rito de paso para que la humanidad reclamara su lugar en la galaxia. Mientras tanto, en la cámara del conclave del Consejo, el embajador Silos, un Serac de piel pálida y ojos que contenían la paciencia de los siglos, argumentaba por una contención firme. Su especie aborrecía la violencia, pero él entendía la amenaza que representaba la expansión descontrolada de la humanidad. Abogó por una serie de golpes peculúrgicos para paralizar la capacidad bélica de la Federación y forzarla a la mesa de negociaciones. Pero la lógica de la guerra es la escalada. Las batallas se hicieron más grandes y desesperadas. Flotas enteras se aniquilaron mutuamente en el sistema de Orión, sus restaurantes fundidos creando nuevos cinturones de asteroides. La guerra se trasladó de los vacíos intereses a los mundos habitados. El asedio de Nueva Ginebra por parte del Consejo duró 2 años, dejando una próspera colonia humana en ruinas humeantes. En respuesta, la Federación lanzó un asalto total sobre Catar Prime, haciendo años sus ciudades de cristal y causando un genocidio cultural. En ambos lados, la propaganda avivaba las llamas del odio. Los avisos de la Federación mostraban a las especies del Consejo como monstruos inhumanos y retorcidos. En los mundos del Consejo, los humanos serán retratados como plagas voraces, una enfermedad que debe ser erradicada. La gente común, humana y alienígena, sufría las consecuencias. El racionamiento se convirtió en la norma. Familias enteras eran borradas del mapa por un bombardeo orbital. El miedo y la desesperación se convirtieron en el aire que respiraban millas de millones de seres.
La guerra ya no se trataba de neonium o rutas comerciales, se trataba de la aniquilación del otro. Al borde del colapso total, con sus economías en ruinas y generaciones enteras perdidas, ambos bandas desataron sus armas del juego final. La Federación, en un acto de pura desesperación, activó el disruptor de materia oscura, en el corazón del territorio del Consejo. No fue una explosión, sino algo peor, un diseño silencioso en el tejido de la realidad. La estrella que anclaba el sistema Serac de Cygnus Anus se colapsó sobre sí misma, y sus planetas, incluido el mundo natal secundario de Silos, un repositorio de arte y filosofía milenaria, fueron borrados de la existencia. En representación, el Consejo desató su propia abominación, la plaga sintética. Un agente biológico enfermo para atacar el genoma humano y dejar intacta la infraestructura. Fue liberado en la atmósfera de la colonia agrícola de Terranova, un mundo que Anja Sarmakas ha ayudado a planificar y establecer. Vio en tiempo real cuerpo los informes de vida de los 6.000 millones de colonos parpadeaban y se apagaban en sus pantallas tácticas, uno por uno, en un silencio aterrador. La plaga fue un éxito absoluto. No hay que un solo supervisor. Ese fue el punto de quiebre. Para Anja, la victoria se convirtió en una ceniza amarga en su boca. Para Silos, la aniquilación de Terranova no fue justicia, sino un reflejo monstruoso de su propia fractura moral. Su encuentro fue un producto del caos. Durante una batalla desesperada sobre los restaurantes de un planeta devastado, la nave de reconocimiento de Anja fue derribada. Se estrelló en un continente de vidrio ennegrecido. Días después, mientras compra supervivientes, se encontró con una lanzadera del Consejo Hada. Dentro estaba Silos, en una misión solitaria para presentar el verdadero costo de la guerra. Estaban solos, dos enemigos atrapados en el monumento a su odio mutuo. El primer diálogo fue hostil, un intercambio de actividades a viajes de cascos de viaje. Pero el paisaje de muerte a su alrededor era un argumento más poderoso. Compartieron sus relaciones de emergencia, repararon juntos los sistemas de comunicación de la lanzadera y, en las grandes horas de espera, hablaron. Anja le mostró a Silos grabaciones de su familia en la Tierra, Silos le describió los festivales de luz en el mundo que el arma de Anja había destruido. Descubrieron la verdad que la propaganda había enterrado, no eran monstruos. Eran líderes que habían tomado decisiones imposibles para proteger a su gente. Se dieron cuenta de que la guerra no era entre el bien y el mal, sino entre dos civilizaciones asustadas, ambas convencidas de su propia rectitud. Usando los sistemas de la lanzadera, enviaron un mensaje conjunto y cifrado a los lectores moderados que sabían que existían en ambos bandas. La respuesta fue inmediata y feroz. Los halcones de la Federación declararon a Anja Sarma una traidora y emitieron una orden de ejecución. Los extremistas del Consejo acusaron a Silos de herejía y exigieron su exilio. Arriesgándolo todo, se convirtieron en la primera y más frágil resistencia a la ubicación de la guerra. Gracias a su sacrificio y al coro de unos pocos, se logró un armisticio frágil. Las negociaciones se llevaron a cabo en una estación espacial neutral, en un sistema estelar no recuperado. La atmósfera era gélida, cada palabra pesada con el peso de billones de muertos. La paz que se forjó no fue una celebración, sino un compromiso agonizante. El Tratado de las Estrellas Quebradas era un documento de pérdida mutua. Territorios fuertes cedidos, rutas comerciales fuertes puertas bajo supervisión junta, y se establecieron zonas desmilitarizadas que atravesaban antiguos imperios. El planeta Ymir, 73, la chispa original, fue declarado mundo conmemorativo prohibido, su órbita marcada por una boya que transmite los nombres de los caídos de ambos bandas en un ciclo sin fin. La firma del tratado no fue recibida con desfiles, sino con un silencio solemne en toda la galaxia. Fue un día de luto colectivo, el reconocimiento de que en esta guerra, los únicos veneradores eran los muertos. La reconstrucción era la obra de siglos. Las primeras imágenes de la posguerra no sean de triunfo, sino de equipos conjuntos, humanos y Serac, trabajando bajo cielos contaminados para limpiar los escombros de ciudades que alguna vez fueron magníficas. El esfuerzo no era rápido ni fácil, sino un testamento tenaz a la voluntaria de sobrevivir. Nació una nueva generación en un universo de paz, pero las cicatrices son visibles en todas partes, en los planetas de cristal agrietados, en los monumentos con listas interminables de nombres, y en los ojos de sus mayores. En las escuelas, los niños humanos y los niños cátar aprendían juntos la historia de la Gran Guerra, no para odiar, sino para entender el precio que se pagó por el silencio que ahora disfrutaban. Anja Sarma y Silos, ahora antiguos y sus rostros marcados por el dolor de sus decisiones, se convirtieron en arquitectos legendarios de esta paz costosa. No como héroes de guerra, sino como registros vivientes de que la empatía puede ser un arma más poderosa que la antimateria.
Entrenaron incansable para construir los puentes culturales y diplomáticos que asegurarán que los errores del pasado no se repitieran. La historia concluye años después, con el lanzamiento de la nave de exploración junto a Horizonte Compartido. Su tripulación, una mezcla de humanos y especies del Consejo, se aventura no tiene la conquista, sino tiene lo desconocido, juntos. Mientras la nave se aleja, la cámara se posa en la superficie de Terranova. Entre las ruinas de las ciudades silenciosas, de la tierra que una vez fue envenenada, un pequeño hermano verde emerge, alcanzando la luz de un sol lejano. Un amanecer frágil pero innegable, comprado a un precio incalculable. La paz no era la ausencia de cicatrices, sino la promesa de que la vida, a pesar de todo, podía florecer de nuevo.